Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Que Dios les bendiga, qué bueno estar nuevamente con ustedes en una nueva jornada. Hoy nos vamos a iniciar en el libro escrito por o mejor dicho, la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer el primer verso únicamente. Y la palabra del Señor dice en el verso 1, capítulo 1 del libro de los Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo probablemente entre los años 53 al 58 después de Cristo. Y fue escrita desde la ciudad de Corinto, y más que una carta o epístola, es considerada más como no una simple carta para corregir algún problema en las iglesias. Esta epístola a los romanos se le considera como una exposición doctrinal. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él ya tenía 20 años de predicar a Cristo y la escribe al final de su tercer viaje misionero. El anhelo ferviente del apóstol Pablo era ir a Roma. Su espíritu de conquista lo llevaba a buscar donde él miraba un barco, él se quería embarcar. Ese era el espíritu de conquista del apóstol Pablo. Y él quería ir a Roma, y a través de Roma, a través de esta ciudad romana, abrir camino para que el Evangelio llegara hasta España. La cuna, España en ese tiempo, era la cuna de la filosofía y las letras, y él quería alcanzar a sabios con la sabiduría divina del Evangelio del Señor Jesucristo. Ese era su ferviente anhelo del apóstol Pablo. A pesar de que el Espíritu Santo ya le había advertido del peligro que le esperaba. Veamos esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Vamos a ver la advertencia que le dieron a Pablo a través del Espíritu Santo sobre el peligro que le esperaba. Y dice la Escritura en el verso 10: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. En el verso 12, mire la reacción de la iglesia. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo ya había dispuesto su corazón aún para morir por la causa de Cristo. Así que él decidió escribirles esta carta a los romanos por si él no pudiera llegar a Roma. Él fue aprendido, tal como fue advertido por Agabo, el profeta, a través del Espíritu Santo. Él fue aprendido en Jerusalén, pero él apeló al César por ser ciudadano romano, y así fue como fue enviado a Roma, donde él predicó a reyes, a gobernantes, y donde él finalmente fue ejecutado. Sí, amados en Cristo, él llegó a Roma, pero llegó encadenado como prisionero de Jesucristo. Esta carta fue escrita para los cristianos en Roma, para que ellos tuvieran el Evangelio que del Señor Jesús Pablo había recibido. La primera parte es algo así como un diagnóstico sobre el pecado. Y un diagnóstico es un proceso en que se identifica una enfermedad por sus signos y síntomas.
Pablo en esta carta identifica el pecado y sus consecuencias mortales que traen como resultado la condenación de todos los hombres. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte, todo lo relacionado con el pecado y sus consecuencias. Segundo, vamos también a aprender sobre la doctrina de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. O sea, Dios nos declara justos aun cuando somos culpables y reos de muerte. Pero Dios quita la culpa por la justicia de Cristo. Tercero, vamos a ver también todo lo relacionado con la santificación a través del Espíritu Santo. Y Pablo, a través de su diagnóstico, se llega a una sola conclusión. Y aquí vamos a comenzar a tratar nuestro estudio. La conclusión es de que la raza humana es culpable delante de Dios. Él hace esa exposición a través de esta carta, que la relación con el pecado da como resultado la condenación de toda la humanidad. Vamos a ver aquí como ejemplo el testimonio de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje reformador alemán, atormentado por su propia conciencia, en busca de paz interior. Se dice que en agosto de 1513 dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario, y en su lectura de los Salmos leyó un verso que confundió su mente al solo pensar en las palabras que están escritas en el Salmo 31, verso 1, las cuales dicen así: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Él pensó, ¿cómo es posible que Dios pueda librar al hombre a través de su justicia, cuando su pecado solo merece el infierno como el castigo justo para el pecador? Lutero siguió meditando en esto, y en Romanos 1:17, vamos a leer esta porción. En Romanos 1:17, él encuentra esta verdad que sacudió su vida y la sacudió para siempre. Sus ojos fueron iluminados, fueron abiertos. Y la Escritura dice en Romanos 1:17, por la fe, vamos a comenzarlo desde el principio. La justicia de Dios se revela y se hace manifiesta por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted lo puede leer en Romanos 1:17, lo voy a leer directamente de la Escritura. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Palabras que ya habían sido pronunciadas por el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4, en el Antiguo Testamento. Entendamos esto, amados en Cristo. Esto es la clave para vivir la vida cristiana. Por la fe y para fe. O sea, es un continuo creer en la justicia de Dios por medio de Cristo para nuestra salvación y no en nuestras obras para salvación. Fe en la obra de Cristo, que en nosotros es justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la verdadera justicia, y esta procede del cielo. Dios mismo es justicia. Dios es santo y es juez justo. Juan 3:36, vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 36, que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note usted, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios, ya que la ira de Dios está sobre él. Esto nos enseña, y preste atención,
que la verdadera justicia viene del cielo para declarar justo por la fe al más vil pecador como lo somos usted y yo. Justicia significa una recta relación tanto con Dios como también con el prójimo. El Evangelio es eficaz porque junto con la proclamación del Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, o sea, un derecho, equidad, que da a cada uno lo que le pertenece. Escuche esto, el que acepta la vida, quien es Cristo, tiene la vida eterna, pero el que lo rechaza no tiene manera de escapar del justo juicio de Dios para condenación por sus pecados. Esa es la justicia de Dios. Él da a cada uno lo que le corresponde. El que acepta tiene vida eterna. El que rechaza tiene condenación eterna por causa de sus pecados, no porque Dios lo condene, sino porque el pecado que mora en nosotros nos lleva a la condenación. Mas Cristo mostró su misericordia para con nosotros pecadores, que aun siendo pecadores, Él muere por nosotros. Así mostró Dios su justicia para con nosotros. Entonces, amados en Cristo, esta verdad se convirtió para Martín Lutero y para todo el mundo la entrada, o sea, la puerta para entrar al cielo. Y la puerta es Cristo. El Señor mismo lo dijo en Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El sucesor de Lutero, después de la muerte de Lutero, de nombre Philip Melanchthon, llamó al libro de Romanos el compendio de la doctrina cristiana. Comprendio es el entendimiento, el comprender. En otras palabras, un entendimiento claro con relación a la salvación. Y esta es una de las grandes doctrinas del cristianismo. Pablo se presenta en los Romanos, como lo leímos en Romanos 1, verso 1, como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí Pablo se coloca a la altura de los grandes siervos de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y se coloca como los siervos de la antigüedad, el doulos, o sea, una entrega completa. No en la condición de un siervo lastimoso, quejoso, desobediente, sino un siervo entregado completamente a la voluntad de su amo. Ahí es donde Pablo se coloca. Esa es su credencial. Soy un siervo entregado en totalidad a la voluntad de mi amo. Apartado, también digo, fui apartado para la obra del Evangelio de Jesucristo. Un apóstol, hermanos, amigos, en ese tiempo, tiene una imagen, en este tiempo, tiene una imagen muy pobre, si no se vive en el verdadero sentido de la palabra de lo que es un apóstol. El apóstol es un embajador, o sea, un mensajero especial. El mensaje es el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, las noticias de parte de Dios, y no es un evangelio que Pablo haya inventado. Él es simplemente el mensajero del evangelio de Dios. No es un evangelio nuevo, con nuevas revelaciones. Son las buenas nuevas que Dios ya había prometido antes por sus profetas acerca del Hijo, el Señor Jesús. No era nada nuevo. Todo el Antiguo Testamento nos mostró y nos sigue mostrando el retrato de Cristo, para que cuando fuera anunciada por los ángeles que había nacido en la ciudad de Belén un Salvador, la humanidad pudiera reconocer al Hijo de Dios, el prometido para salvación de nuestros pecados. Entonces no es un evangelio nuevo, es algo que ya
se había profetizado, ya se había anunciado a través de los profetas del Antiguo Testamento. No es un evangelio del Nuevo Testamento con nuevas revelaciones, no lo es. Y Pablo lo dice, vamos a seguir leyendo en Romanos, en el capítulo 1, para tener base bíblica, para no confundirnos. Yo quiero que esta carta que tiene la base de nuestro cristianismo, el fundamento sólido para vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, quede con dudas, sino que sea aclarado a través de la misma palabra que confirma lo que estamos hablando. El apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Y esta palabra apartado significa separado para la obra del Evangelio de Jesucristo. Un apóstol no es lo que hoy escuchamos. Un apóstol es lo que ya le dije anteriormente, es un embajador. Y en el verso 2, la Escritura dice que Dios mismo le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca, y ahí nos habla de qué es lo que Dios había hablado, porque Jesucristo es el Evangelio, es la palabra viva. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dice aquí la Escritura, quien era del linaje de David, el prometido, según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis vosotros, para ser llamados de hijos de Jesucristo, o ser llamados para Jesucristo. Como podemos darnos cuenta a través de esta escritura, el centro del Evangelio es Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación están centradas en Jesús, el Hijo de Dios, pero también el Hijo de David en la carne, el Hijo de Dios en su divinidad, y aquí podemos ver al Dios hecho carne. Por tanto, la predicación del Evangelio es una persona, y esa persona es Jesucristo. Si no estamos centrados en la persona del Señor Jesús, deja de ser Evangelio. La humanidad del Señor Jesús tiene su origen en la casa de David, o sea, descendiente del linaje de David, pero su origen como Hijo de Dios es eterna, declarado Hijo del Altísimo. La evidencia de la parte humana del Señor Jesús es su nacimiento humano, nacido de mujer, como lo dice Gálatas en el capítulo 4. Pero la evidencia de su deidad, de su divinidad, es su resurrección de entre los muertos. Jesús mismo dijo en Juan 10, capítulo 10, verso 18, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Su resurrección muestra su poder divino, ya que Él se levantó con su propio poder. Veamos esto en Juan capítulo 2, en el verso, capítulo 2, ahorita vamos a ver el verso, aleluya, aquí está. En el verso 19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levanto. Vean esto, vamos a ver un poquito
del contexto, Jesús había llegado a Jerusalén y había limpiado el templo, movido por el celo por la casa de Dios. Habían hecho de su templo pues un mercado. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Esto era lícito tener para la venta, para los sacrificios, pero habían hecho una cueva de ladrones porque aumentaban el precio o ponían la balanza más pesada para que pesara más y cobrar más. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pero ahí vienen los judíos. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Los judíos, los fariseos, aún el mismo pueblo, siempre pidió señal. Porque hasta ese momento no aceptaron ni aceptaban al Cristo como el Mesías. No era la imagen que ellos esperaban. Habían ignorado el retrato hablado de la imagen del siervo sufriente, del siervo que venía a morir por nuestros pecados. Ellos esperaban un Jesús, un Mesías conquistador en caballo blanco, como va a venir, con corona, a destruir a sus enemigos. Y sus enemigos en ese tiempo eran los romanos. Ellos esperaban ese Jesús, que viniera a acabar con sus enemigos. Y no entendieron que Él había sido herido y iba a ser herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, que el enemigo mortal de nuestras almas es el pecado y venía a destruir ese enemigo. Entonces ellos piden señales. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y ahí es cuando el Señor dice en el verso 19, destruid este templo. Cuando el Señor está diciendo destruir este templo, todos tenían los ojos puestos en la gloria del templo en Jerusalén, incluyendo sus discípulos. Dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero el Señor Jesús no estaba hablando del templo, del edificio, de la estructura donde ellos adoraban, de la casa que fue llamada casa de Dios. Él estaba hablando de su propio templo, su propio cuerpo era el templo. Y por eso Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levanto. Era la señal inequívoca de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido para Israel y para toda la humanidad. Y los fariseos enfurecidos usaron esto para acusarlo como un terrorista. Pero Jesús hablaba, como le dije anteriormente, de su propio cuerpo. Dice que en el verso 22, donde estamos leyendo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces la evidencia suprema, máxima, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Él es Dios mismo, su divinidad, la muestra. Este es un punto doctrinal. La divinidad de Cristo se mostró en que Él puso su vida y Él mismo tuvo el poder suficiente, porque es todopoderoso, de levantarse. Y destruir ese templo y en 3 días, ¿qué dijo? En 3 días lo levantaré. Amados en Cristo, esto es hermosísimo. Y aunque lo acusaron de que era un terrorista que iba a destruir el templo y que era una amenaza para los romanos y para Jerusalén, para Israel, y esta fue la acusación que presentaron delante de Pilato y antes de ser crucificado. Pero
la resurrección, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana. Estuviéramos creyendo en un buen hombre que murió mártir y no en el Dios Todopoderoso que dio su vida por amor a nosotros. Vamos a continuar hasta el verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a leer hasta el 7, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ese es nuestro llamado. El Señor llama a toda la humanidad para que sea de Cristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dice aquí que por quien recibimos la gracia y el apostolado. Miren lo que recibimos cuando somos de Jesucristo. La gracia y el apostolado fueron dadas para que nosotros produciéramos obediencia y fe. Note que no es para exaltación. Para que a través de esa gracia y el apostolado que nos pone en la posición de embajadores, representando a Cristo en este mundo, trayendo las buenas nuevas del Señor Jesús, eso es todo, para eso fue dada la gracia y el apostolado, fueron dadas para que nosotros produciéramos obediencia y fe, ya que sin la gracia, que es el favor de Dios, Pablo no hubiera sido llamado apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando fue Saulo, antes del encuentro con el Señor, en ese tiempo fue un perseguidor de la iglesia cristiana. Fue la gracia, fue el favor de Dios, que lo había llamado para predicar a las naciones, compartiendo las buenas noticias de salvación. Y usted, si usted es de Cristo, por la fe en la obra del Calvario, ese es su llamado. Llamado por la gracia a ser apóstol, a ser un embajador, para que produzcamos, usted y yo, si ya le pertenecemos a Cristo, por la decisión que hicimos de tomarlo como Salvador. No tomamos una religión, tomamos a Cristo como el Salvador de nuestra alma, el que quitó nuestra culpa, el que quitó nuestra condenación, nuestro juicio, porque nuestro pecado nos condenaba al infierno. Y si usted ya tomó la decisión, y si no la ha hecho desde el tiempo preciso, oportuno para usted, de que haga esta decisión, porque si no entramos por la puerta, quien es Cristo, no somos salvos. Aquí no es la puerta, no es la del templo, de cualquier templo, cualquier denominación, cualquier religión que profese, no, la puerta para la vida eterna es Jesucristo. Y por ahí entramos. Y cuando entramos, le pertenecemos, entramos a pastos verdes, entramos para que Él pastoree nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Y la pastoree no a donde yo quiero conducirme o como yo quiero conducirme, como lo hacíamos en el pasado, sino que nos conduce a la verdad. Y la verdad nos hará libres, porque Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tengamos en cuenta esto, amados en Cristo. Entonces, somos llamados a ser de Jesucristo por la gracia y nos da una encomienda, nos da un ministerio, nos da un apostolado para que prediquemos las buenas nuevas, compartiendo la salvación a toda criatura. El mismo Señor lo dijo en Mateo 28, y de predicar a todas las naciones. Como ven, no es nada nuevo, solamente esta carta está poniendo todo el Evangelio del Señor Jesucristo y las doctrinas fundamentales de la vida cristiana en orden y de una manera clara, una manera que podamos comprenderlo. El Evangelio había alcanzado a los romanos en tiempos de Jesús. No toda la nación, pero hubo seguidores que eran romanos, que siguieron las enseñanzas del Señor Jesús. Por ejemplo, el centurión romano fue en busca de Jesús para que su siervo fuera sanado.
Juana, esposa de Chuza, intendente de Herodes, eran gentes de autoridad en el imperio, en un imperio dominante en Jerusalén. Y también recordemos a Cornelio, que fue visitado por un ángel y donde hubo un derramamiento hermosísimo del Espíritu Santo, donde donde se volvió a repetir, mejor dicho, el Pentecostés de Hechos 2. Y este llamado no fue solo a ellos, sino que ese llamado es para toda la humanidad. Somos llamados a ser santos, a ser separados. Y esto es posible por medio de la gracia. Recordemos que gracia es el favor de Dios, y se lo vuelvo a repetir una y otra vez, porque es un favor inmerecido que nos fue dado por medio de Cristo Jesús para todo aquel que le reciba y tenga la vida eterna, para ser de Jesucristo. Ser separados, santos para el Señor. No en el concepto de santos así de ya perfeccionados y que no hay falta en nosotros, sino en el concepto de santos separados para que el Señor trabaje en nosotros hasta perfeccionar su obra en nosotros. Las gentes no nos ven tan santos. Y dicen, estos santos, sí, y ven nuestros defectos, ven nuestras malas actitudes, ven nuestras tendencias pecaminosas, y pues no ven nada de santidad en nosotros, pero hemos sido santos desde el momento que Cristo, que nosotros, mejor dicho, por la fe, a través del Espíritu Santo, nos decidimos a tomar a Cristo como nuestro Salvador. Entonces le pertenecemos, y al pertenecerle, pues nos separa para Él comenzar en nosotros esa obra transformadora. Pablo termina la introducción de esta carta con un saludo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Es hermoso este comienzo. Es nada más una introducción que nos da esta carta, y de aquí en adelante vamos a ver detalladamente cada una de estas doctrinas de la Iglesia cristiana. Que Dios le bendiga. Nos vemos primeramente el Señor, si Cristo no ha venido, porque está próxima su venida, la próxima semana, para continuar en nuestro recorrido en el libro de Romanos. Dios te bendiga, amados. Haz tu decisión. Sé parte de los salvos. Pertenécele a Cristo, aceptándolo. Amén. Dios te bendiga. Embajadores somos del Señor, y en pos de Él iremos por doquier, anunciando vida eterna en Jesús, que del cielo es el Rey. Embajadores de Cristo el Salvador.
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos